Hola amigo, hola hermano, hola cubano. Eh, Hace días que no digo algo, lo voy a hablar porque realmente los atropellos son muchos, pero nada me quita la fuerza. Todas las cosas que, que van en contra de lo que yo lucho, de lo que yo defiendo, pues lo que hacen es darme fuerza, no me quitan fuerza. Y ahora pues, Rogelio, saludo. Eh, hay que ser fuerte, hay que seguir la lucha, hay que seguir nuestra, nuestra, Bárbara, mi saludo. Tenemos que, bueno, unirnos y seguir luchando. Estamos nosotros eh, en un país que tiene metástasis de un cáncer que ha caído en nuestro país, que es difícil eliminarlo. La situación de nuestro país es compleja, la situación de nuestro país es triste. Hace más de 2 meses alerté y pedí a los youtubers, a la gente que más influencia tiene, pedí que se hablara de la cumbre de los 77 en Cuba, que era trascendente, era un oxígeno para la dictadura, que era una cuestión de limpiar la imagen. Pues así ha sido. Eh, Hubo poco YouTube, hubo poco gente de influencia que hablaron de la cumbre esa y la trascendencia que tenía. Y detrás de la cumbre pues venía la asistencia de Canel en las Naciones Unidas con todos los presidentes. Giovanni, saludo. Bárbara, saludo. Elena, mi saludo. Gracias por lo que están ahí viéndome. Realmente estamos más bien en posiciones reflexivas porque he visto el atropello, he visto la barbarie delante mía. Yo lo dije hace 2 meses que veía la cumbre de los 77, que no son, perdón, no son 77, son 124. Es decir, que la mitad del mundo estaba reunida en Cuba con los festejos, con todo lo bonito, en cena, en la decoración que le pusieron allí, el Estado le puso a todos los presidentes de gobierno que fueron a La Habana. Estaban totalmente manipulados por el gobierno, manipulados por todo. Allí había comida, festejos, fiesta, orquesta, había de todo, de todo. Hace 2 meses dije la trascendencia que podía tener esta cumbre y que había que movilizarse porque era el momento más oportuno para manifestarse, para dar un golpe, para que la gente viera. Pues todo el mundo vio que Cuba es maravilla, que todo el mundo es bueno, porque allí no salió nadie, desde luego todo estaba súper controlado. Hubo gente que se obsesionaron que salieran, ¿no? Allí no iba a pasar nada porque todo estaba muy controlado. Fue éxito total de la cumbre de los países no alineados y éxito total de, de Díaz-Canel en Nueva York. Todo una traquimaña, una manipulación, toda una tristeza de la mentira con que anda, con quien alguien que representa a Cuba, una tristeza, como habla de mentira, como habla a nivel del mundo. Es realmente triste, muy triste, los acontecimientos que hemos visto recientemente. Y muy triste es la solución. En una directa hace 2 meses dije que había que hacer algo para mostrarle al mundo de que nuestro país
está mal, de que la gente está disgustada, de que había que hacer algo para que esa cumbre no fuera un éxito para el gobierno. Que después de esa cumbre iba a haber un año, por lo menos, de distensión para el gobierno. Porque es que no es un gobierno normal, es un gobierno genocida. Nuestro país está en manos de genocidas. Que, que se atraviesa lo matan si tienen que matarlo. Por Dios, y nosotros tenemos que llevar al mundo la sensibilidad de que estamos en manos de cuatro trápalas, de cuatro delincuentes, de cuatro asesinos. Raúl y su entorno. Díaz-Canel, si se mueve un poquito, le arrancan el cuello. Ese es un mandado, una gente prefabricada para representar una dictadura de cuatro gentes, de Raúl en su entorno y un poco más. Por Dios, los cubanos tenemos que hacer algo. Y Cuba es un cáncer con metástasis, un cuerpo con metástasis, porque realmente cómo nosotros vamos a defendernos. Lo expresé hace 2 meses, que esa cumbre era un oxígeno para la dictadura. Esa cumbre era, si pasaba desapercibida, era la oxigenación, que la mayoría de los gobiernos del mundo no ven la situación real que tienen las madres, que no tienen que para darle de comida, para darle de comer, que hay viviendas que tienen, vivienda no, la mayoría de la población en Cuba está sin luz la mitad del día, la mitad de la noche. Es que en Cuba no es vivible, Cuba no es vivible. Y toda la representación mundial, toda la representación en el mundo, toda la representación es que aquello está bueno. Y que Díaz-Canel está defendiendo los derechos de los pobres del mundo. Cuando viven como ricos, son ricos, Raúl y sus hijos son los dueños del país. Y los cubanos todos huyendo. En Cuba hay una carrera, hay una sola carrera que le gusta a todo el mundo, que es irse del país. Y los que se van del país, en mayoría, en su mayoría, se van y se olvidan de lo que dejan atrás. Nosotros tenemos un compromiso moral con una patria, con un destino, nosotros tenemos que luchar, estemos donde estemos, contra esa dictadura. Es inconcebible que se haya visto más gente a favor de Díaz-Canel en Nueva York que los cubanos que se manifestaron allí. Que en Nueva York hay, no sé qué cantidad, pero hay muchos cubanos. Vamos a suponer que no todos puedan viajar, porque todo el transporte y todo tiene sus dificultades en el desplazamiento. Pero que en Nueva York hay una cantidad de cubanos. ¿Qué pasó? Canel en la calle, Canel en el reunido con gente de varias partes de Estados Unidos, reunido, vendiendo la moto, ha vendido la moto perfectamente. Todo perfecto. Más cubanos a favor de Canel en la calle que los cubanos que estaban en contra. ¿Cómo se puede permitir semejante cosa? Que desde luego más de la mitad de los que estaban en la calle con Canel estaban vestidos de civil, que eran militares, que fueron de custodia, que fueron de esto, que llevaron, ¿me entiendes? Y fueron muchos que trabajan en, en Washington, que trabajan en Miami, que trabajan cubanos del entorno, fueron para allá a apoyar a Canel vestido de civil. Esa es la verdad, pero tiene la posibilidad, tiene el poder de llevar allí a manifestarse a X cantidad de gente, de ir a manifestar apoyo, X cantidad de gente, el coste que tiene para el Estado, esa visita de Canela a Nueva York, da de comer a mitad de Cuba, le da a comer a la mitad de Cuba. Y en Cuba, pues a 2 meses que no llevan aceite, 2 meses que no llevan pollo, ya en Cuba se ha acabado todo eso. Caballero, nosotros estamos en un país al punto de la quiebra eventual, cultural, de la quiebra de la identidad nacional. Estamos ya no defendiendo la libertad de expresión, ya no estamos defendiendo libertad, ya no estamos defendiendo democracia. Ya lo que tratando de defender es la supervivencia de la identidad nacional de nuestro país. La supervivencia de que somos cubanos, nacidos del bregar y de la lucha de los mambises,
de los negros que vinieron de África con su cultura, con sus tradiciones religiosas, con su todo, de los chinos que viajaron a Cuba, cuando Cuba había oportunidad, de los jamaicanos cuando viajaban de oportunidad, porque Cuba era un país que recibía emigrantes españoles. No hace 100 años atrás, venían emigrantes de España a Cuba a buscarse la vida, a buscar mejora, porque Cuba fue un país próspero, Cuba fue un país de desarrollo, Cuba fue un país de oportunidades y ahora no hay un mínimo de oportunidades para nadie, ni para los cubanos. Es una vergüenza que el cubano en su mentalidad la única solución que vea es irse del país. Irse del país, una tierra tan rica, tan bien situada geográficamente, tan rica, rodeada de agua, de mar, que produce alimentos de todo tipo, y que en Cuba se esté mendigando una botella de aceite que viene de no. Ahora estaba yo leyendo, viendo que ahora carne de puerco va a venir de México, cuando en Cuba ha habido siempre puerco. ¿Cómo es posible que importen carne de puerco? En Cuba se acabó la economía, se ha acabado un sistema, han acabado con toda nuestra identidad. Y los cubanos somos cómplices todos y espectadores de una situación real, de una situación de desvertebración de un país, de la historia de un país. Estamos en la presencia de la aniquilación de la identidad nacional. Y tú te montas en un avión o te bajas en una balsa o te bajas en eso y ya no, si no te importa, tú llegas y te ponen dos hamburguesas, te ponen un coche o una bicicleta no, una moto, esto es otro mundo. Pues yo no me importa aquello. No, yo llevo casi 30 años fuera de mi país y hoy soy más cubano. Hoy soy más cubano que nunca. Porque hoy Cuba necesita de todos los cubanos que se expresen, que luchen, porque nuestra identidad no desaparezca, porque nuestra nación no desaparezca y porque nosotros seamos capaces de volver, que los cubanos puedan volver a su patria, a sus raíces, a su identidad, que podemos viajar, que podamos ir a ver a nuestra familia, nuestras raíces. No podemos ir a Cuba, no nos dejan viajar a Cuba. Como digas algo en contra, ya eres enemigo, eres esto. ¿Quién puede reafirmar de que Cuba es de Raúl y de sus nietos y de sus hijos? Y la madre que me echó, y yo no puedo ver a mi madre que tiene 93 años enferma en una cama. Es indignante, es intolerable las circunstancias que hemos visto. Hemos visto a un Canel crecido, hemos visto una reunión de los 77 con Raúl en el medio, Raúl Castro presidiendo todo aquello con el secretario de las Naciones Unidas. Al lado, Raúl Castro. Si Raúl Castro no tiene cargo, su puesto, no tiene cargo, no tiene funciones, no tiene nada. No, es el dueño. Raúl es el dueño. Y quien manda realmente en Cuba son sus hijos y sus nietos. Y nosotros tenemos que seguir viendo y sintiendo y doliéndonos toda esa realidad. Todo el cubano inventándose, yéndose para un lado, para otro. Es imposible que haya cubanos que vivan mejor en Haití que en Cuba. Es una vergüenza nuestro país, es una vergüenza nuestra patria. Y nosotros los cubanos tenemos el deber, el compromiso moral de luchar por derrocar ese poder nefasto de Raúl y sus hijos y su entorno. Tenemos que destruirlo porque Cuba es de los cubanos y de quien la quiera y quien la respete y la ame. En Cuba tiene que haber una democracia en que se respete los derechos de los cubanos que están dentro, de los cubanos que están fuera. En Cuba tiene que haber democracia ya, sea por vía pasiva o por la vía que sea, o por la vía que sea. Aquello hay que acabarlo.
porque a Canel no habló de tantas madres que no tienen para darle de comer a sus hijos. Canel no habló en Naciones Unidas de la situación de la electricidad en Cuba, no habló de nada de la realidad cubana, habló de una realidad mundial en que fue aplaudido, que fue visto. ¿Cómo es posible que hayamos nosotros los cubanos, hemos sido testigo presencial de la magnitud de la propaganda del castrismo a nivel mundial? Nosotros hemos sido testigos tranquilos, hemos sido testigos pasivos de toda una campaña de barbarie en que Díaz-Canel se ha parado delante del mundo y ha vendido a Cuba como algo bueno. Y Cuba hay que cambiarlo, cubano. Aquello hay que cambiarlo, por activa o por pasiva. Cuba hay que cambiarla y tenemos que hacer lo que haya que hacer. Si hay que tomar las armas, que yo estuve 2 años en una guerra en Angola y vi las guerras como que sin sentido. Las guerras no tienen sentido, no tienen razón de ser las guerras. Pero por Dios no sé a qué acudir, no sé a qué acudir para que nuestro país sea otra cosa. Que nuestro país sea otra cosa. Hay que acudir a la fuerza, habrá que acudir a la fuerza. Y tú, si eres cubano, únete a la estructura. He creado una estructura piramidal, que la he dicho, una estructura de un movimiento en Cuba, a nivel municipal, en que por célula, 3 células, uno, una célula busca al otro, y tiene que vertebrarse en Cuba un movimiento porque somos mayores. Somos mayoría los que estamos sufriendo las consecuencias de un régimen. Pero no eres tú que estás dentro de Cuba, soy yo que no puedo ver a mi madre. Es el otro que no puede hacer esto, es el otro que no puede hablar porque si no, no lo dejan entrar. Tenemos que vertebrar un sistema en Cuba que dé al traste. Tomar la radio, tomar el poder popular, la policía, con el menor coste posible de vida y con el menor coste de todo. Pero tenemos que captar agentes de la policía, tenemos que captar gente de todas partes, porque el ejército está afectado. Hay gente del ejército presa por desistir, hay gente de la policía presa. Tenemos que nosotros alinearnos con la policía y con el ejército y desde dentro, no invasión de ningún tipo, desde dentro de Cuba, tomar el poder y cambiar nuestra patria, porque la patria es de todos nosotros. Esa patria es de nosotros, no es de Raúl y sus hijos. Esa patria es de todos los cubanos. ¿Cómo es posible que nosotros estemos permitiendo que Cuba sea de 4 gentes que viven como le da la gana en La Habana? Tienen lo que le da la gana en La Habana. Y de 50 malentendidos, de 50 cabrones que están viviendo del sistema, para robar, para coger y para vivir. Cuba tiene que ser de todos los cubanos, en Cuba tiene que haber democracia, en Cuba tiene que haber libertad, tiene que haber libertad y la vamos a buscar. Únete, únete. Y hay que ir por cualquier vía hay que cambiar aquello. Lo dije hace 2 meses. La reunión de los no alineados, que son 124 países en Cuba, los jefes de Estado, metiéndole mentiras y dándole comida y dándole fiesta y orquesta y esto, todo fue un panorama en que todos jefes de Estado que fueron allí no vieron la realidad de la madre que tiene 3 hijos y no tiene para darle de comer. Es una inmoralidad lo que ha pasado. Y lo dije hace 2 meses, que la reunión de países no alineados con Canel al frente le ha otorgado un protagonismo a Cuba como el protagonismo que tenía Fidel en el mundo en todos los eventos internacionales. Coincidentemente, después de la reunión de los 77, viene la reunión de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Para allá va Díaz-Canel, como si él fuera, y hablando de los problemas del mundo.
Y no habla de que cuántas familias se acuestan sin comer, cuántos viejos en la calle que hay deteriorados y no tienen para comer, cuánta gente hay buscando en la basura en nuestro país. Tenemos cubanos que darnos una palma en el pecho y cambiar el sistema. Tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiarlo. Y hay que cambiarlo. Y yo estoy hablando por aquí y no quiero hablar más. No quiero hablar tanto. Yo tengo vertebrado un sistema a nivel municipal y provincial. Y tiene que funcionar. Y lo voy a echar a funcionar. Y el otro que haga algo. Y el otro que haga algo. Y que quiera un partido. Tenemos que mirar a Cuba al revés. Cubanos, tenemos que mirar a Cuba al revés. Porque nosotros somos símbolos en el universo de rebeldía, de lucha, de pelea. Tenemos que ir con el corazón de Maceo, que lo mataron en una batalla. Pues si hay que morirse, se nos tenemos que morir. Pero Cuba hay que cambiarla, carajo. Un abrazo, hermano.